Me esposaron frente a mis hijos, frente a la casa que construí con mis propias manos, después de 18 años de trabajo en Estados Unidos. El frío metal en mis muñecas me quemaba más que el sol de California, y el eco de las sirenas parecía burlarse de mí. Nunca imaginé que quien abriría la puerta a los agentes sería la misma mujer a la que juré amor eterno, la madre de mis hijos, la que durante tantos años recibió el dinero que yo sudaba en las obras, bajo la lluvia y el concreto. Ella fue la que marcó mi dirección, la que entregó mi nombre como si fuera un enemigo, como si nunca hubiera compartido mi cama ni mis sueños. Recuerdo claramente el olor del pasto recién cortado esa mañana, porque el vecino estaba arreglando su jardín cuando las patrullas se estacionaron frente a mi casa. Yo había salido apenas 15 minutos antes a comprar pan y leche, todavía con la ropa manchada de cemento de la obra de la semana. Cuando los agentes se bajaron, no entendía nada. Pensé que buscaban a alguien más, a otro, pero no, venían por mí. Y lo supe de inmediato, porque llamaron mi nombre completo, ese que nunca usaba fuera de mis papeles viejos de México. Si mi historia tocó tu corazón, suscríbete y comparte tu voz en los comentarios. Quiero saber si alguna vez sentiste en tu piel la traición de alguien a quien diste todo. Mis hijos gritaban desde la ventana, tenían miedo. Mi hija menor lloraba, preguntando qué pasaba, y yo solo podía mirar a mi esposa, de pie en la puerta, con los brazos cruzados, sin derramar una lágrima. Fue como si una daga se me clavara en el pecho. No hacía falta que nadie me dijera nada. Ella lo había hecho. Ella fue la que dio mi dirección, la que abrió la puerta a la traición. En ese instante, una avalancha de recuerdos me golpeó. 18 años levantándome antes del amanecer, cargando sacos de cemento de más de 50 kilos, aguantando dolores de espalda que nunca traté, porque un médico podía significar preguntas incómodas. 18 años en los que cada quincena enviaba al sur lo poco que sobraba después de pagar renta, comida y la escuela de mis hijos. El Western Union conocía mis pasos de memoria, cientos de envíos, miles de dólares. Cada billete representaba horas de mis manos sangrando, de mis rodillas en el concreto, de mi cuerpo destruido lentamente. Me acuerdo de los primeros años en Los Ángeles, compartiendo cuarto con otros 5 hombres en un departamento diminuto de Koreatown. Dormíamos en el suelo, turnándonos para usar un colchón que ya ni tenía resortes. Ahí comencé a enviar dinero a mi esposa, confiando en que ella cuidaría de los niños y de la casa en México. Pasaron los años, y finalmente logré traerlos. Luché como un animal para darles un techo digno, un carro viejo para movernos, una nevera llena de comida. Y ahora, en la puerta de esa misma casa, la veía con una mirada fría, como si yo fuera un extraño, como si nunca hubiera sido parte de su vida. Las sirenas se apagaron, pero el ruido dentro de mí apenas empezaba. Los agentes me empujaron contra el carro y me leyeron derechos que nunca tuve. Yo apenas entendía la mitad, porque aunque mi inglés mejoró con el tiempo, en ese momento las palabras se mezclaban con el dolor y la rabia. Alcancé a escuchar la voz de uno diciendo "Tip off from spouse", y mi mundo se derrumbó. Mi cuerpo estaba ahí, esposado en medio de la calle, pero mi mente corría a través de los años. ¿En qué momento me había convertido en una carga para ella? ¿Cuándo pasó de ser mi compañera a ser mi verdugo? Recordé las noches en que me decía que tenía miedo de que migración me encontrara, las veces que me pedía que no manejara sin licencia, porque podía ser peligroso. Yo siempre pensé que era preocupación, amor. Ahora entendía que quizás ya lo planeaba, que esas palabras eran más advertencia que cariño. La camioneta se alejó y mis hijos quedaron atrás, con las manos pegadas al vidrio, viendo cómo su padre desaparecía frente a ellos. Yo no podía gritar, no podía explicarles nada. Solo quedé en silencio, con la garganta cerrada, tragando un dolor que no sabía cómo sacar. Lo único que pensaba era en la traición, en esa puñalada invisible que me dolía más que las esposas. Ese fue el comienzo del final, el instante en que mi vida entera cambió. Pero no fue de un día para otro.
Ese día fue solo el desenlace de una historia que había comenzado muchos años atrás. Una historia de sacrificio, de dinero enviado con la esperanza de un futuro mejor, de promesas que poco a poco se fueron pudriendo en el silencio. Y ahora, mientras la camioneta avanzaba rumbo al centro de detención, entendí que tenía que enfrentar no solo a la ley, sino también a la verdad más cruel. Había perdido a la mujer en la que más confiaba. El trayecto hasta el centro de detención fue eterno, pero mi mente no estaba en las calles que cruzábamos, ni en las luces rojas que parpadeaban. Estaba viajando hacia atrás, a esos primeros años en que llegué a Estados Unidos con un maletín de tela raído, $100 en el bolsillo, y la esperanza de darle a mi familia lo que yo nunca tuve. Recuerdo mi primer día en la obra, cuando un capataz me miró de arriba abajo y dijo en inglés rápido que apenas entendí: si quieres quedarte, empieza cargando esos bloques. Yo solo asentí, aunque no sabía ni cómo pedir agua. Ese día llegué al cuarto rentado con los hombros sangrando y las manos ampolladas, pero con un billete de $20 en el bolsillo. Fue la primera semilla de todo lo que soñaba sembrar. Desde ese momento, mi vida se convirtió en una rutina de sacrificio. Me levantaba a las 4:30 de la mañana, mucho antes de que amaneciera, para alcanzar la troca que nos llevaba a las construcciones. El frío de invierno en Los Ángeles se me metía en los huesos, y el calor del verano me hacía sentir que el aire era fuego. Pero yo nunca me quejaba, porque cada hora trabajada era una hora más cerca de poder mandar dinero a casa. El sonido del martillo neumático, el polvo que se pegaba a la piel, el olor del cemento mojado, todo eso se volvió parte de mí, de mi identidad como inmigrante invisible, como uno de tantos que levantan muros que nunca habitarán. Al final de cada semana, cuando nos pagaban en efectivo, yo apartaba lo justo para sobrevivir: renta compartida, frijoles, arroz, tortillas y un poco de pollo barato. Lo demás lo guardaba en un sobre y caminaba hasta la tienda de envío. Western Union era mi segunda casa. Conocía de memoria las formas amarillas, los códigos, las comisiones que parecían mordidas que nunca terminaban. Cada vez que llenaba el papel con el nombre de mi esposa y el pueblo donde vivían mis hijos, sentía un nudo en la garganta. Era mi manera de estar presente, de ser padre a distancia. Los primeros meses, ella me mandaba mensajes agradecidos. Gracias, con esto pude pagar la luz, me decía. Los niños tienen cuadernos nuevos. Compré zapatos para el mayor, porque ya no tenía. Cada palabra era un bálsamo para mis heridas. Sentía que todo valía la pena, que el dolor en mi espalda, la soledad en un país extraño, el miedo constante a migración, eran el precio justo por ver a mis hijos crecer, aunque fuera desde lejos. Cada testimonio como el mío merece ser escuchado. Suscríbete, deja tu comentario y hagamos que estas verdades nunca sean silenciadas. Pasaron los años y el envío se volvió más grande. Ya no eran $100 o $200. Comencé a mandar 500, a veces hasta 800 en un solo mes, porque trabajaba doble turno. Había semanas en que apenas dormía 3 horas, con los ojos rojos y las manos temblando de tanto cargar vigas. Pero cuando recibía una llamada de mi esposa diciendo que los niños habían comido carne ese domingo o que la casa tenía un techo nuevo gracias a lo que mandé, yo me sentía invencible. Recuerdo especialmente una Navidad en la que me quedé solo en el cuarto alquilado, escuchando villancicos lejanos desde la ventana. Había trabajado hasta el 24 a las 10 de la noche y el 25 a las 5 de la mañana ya estaba de regreso en la obra. No tuve cena, ni regalos, ni abrazos. Pero ese mismo día, en una llamada con mis hijos, escuché sus risas mientras abrían juguetes que yo había pagado. «Gracias, papá», me dijo el mayor, con esa voz infantil que aún guardo en mi memoria. Ese fue mi regalo. Esa fue mi Navidad. Con el tiempo, logré ahorrar lo suficiente para traerlos. Recuerdo la emoción cuando finalmente los vi bajar del avión, después de tantos años de verlos solo en fotos. Mis manos temblaban cuando abracé a mi esposa, como si todo el sacrificio hubiera valido la pena. En ese momento, no sabía que ese abrazo escondía una distancia que crecería con los años.
que ese mismo cuerpo que sentía cálido terminaría dándome la espalda. Los gastos aquí eran más altos, pero yo seguí con la misma rutina de sacrificio. Trabajaba en la construcción durante el día y en un restaurante por la noche. Dormía 4 horas y volvía a empezar. Todo para pagar la renta, la escuela, la ropa y aún así mandar algo a México para ayudar a mis padres, que seguían allá. Mi vida entera era un círculo de sudor y dinero que nunca se quedaba en mis manos. Hoy, esposado, me pregunto en qué momento ese sacrificio dejó de ser suficiente para ella. ¿Cuándo lo que yo entregaba con amor se convirtió en deuda? Porque aunque nunca dejé de mandar, aunque nunca dejé de estar, parece que en su corazón siempre hubo un vacío que no llené, y ese vacío se transformó en la traición más grande. Los agentes hablaban entre ellos en la camioneta, riéndose de cualquier cosa, mientras yo miraba mis manos esposadas. Recordé todas las veces que esas manos levantaron casas para otros, todas las veces que se rompieron para sostener a mi familia. Y me dolió pensar que ahora me trataban como a un criminal, cuando lo único que había hecho era trabajar y dar. Esa noche, encerrado en una celda fría, con una cobija áspera que olía a humedad, cerré los ojos y volví a verme en aquella ventanilla de Western Union, enviando dólares que pesaban más que el concreto. Y me pregunté si de verdad valió la pena, si todo ese sacrificio tenía algún sentido, cuando la persona a la que más confiaba fue la que me entregó. La primera vez que sentí que algo no estaba bien fue en una conversación aparentemente común, una noche cualquiera después de cenar. Yo llegaba agotado, con las botas llenas de polvo y la espalda hecha pedazos, y ella ya estaba en el sofá con el teléfono en la mano. Cuando intenté contarle lo duro que había sido el día, apenas levantó la vista. Me respondió con un «Sí, qué bueno, mecánico», como si no estuviera escuchando. Pensé que era cansancio, que también ella tenía su rutina cuidando de los niños, pero esa indiferencia se volvió constante. Con el tiempo, comenzaron las exigencias disfrazadas de necesidad. La renta subió. Necesitamos más dinero. Yo lo entendía. Los niños quieren una televisión nueva, porque en la escuela todos tienen. Eso ya me pesaba, pero trabajaba horas extra. Quiero cambiar el carro. Este ya no sirve. Y yo, sin discutir, me partía en dos para complacerla. Cada petición venía acompañada de una mirada seria, de un silencio que me hacía sentir culpable si no decía que sí. Era como si mi amor se hubiera convertido en una chequera, como si cada abrazo o cada palabra de afecto dependiera de cuánto podía dar. Y yo, ciego, seguía creyendo que lo hacía por la familia. Pensaba que cualquier sacrificio era válido con tal de mantenerlos a salvo, de darles la vida que yo nunca tuve. Pero por dentro, algo me decía que no era justo, que había pasado de ser esposo a proveedor, de compañero a simple fuente de ingresos. Mis hijos crecían, y aunque me daban abrazos y sonrisas, poco a poco empezaron a repetir frases que no venían de ellos. Mamá dice que trabajas mucho, pero nunca estás. Mamá dice que deberías ganar más, porque los demás papás tienen casas mejores. Esas palabras me desgarraban, porque yo sabía que no venían de sus corazones inocentes, sino de la boca de ella, alimentando en silencio una distancia que se volvía abismo. Recuerdo un día en particular. Habíamos salido a comprar útiles escolares, y yo, con orgullo, les dije que podían escoger lo que quisieran. Tenía un sobre con el dinero que había guardado toda la semana. Mi hijo menor eligió una mochila sencilla, pero mi esposa lo interrumpió. «No, esa no. Esa se ve barata. Llévate esta de marca, para que no se burlen de ti». Costaba 3 veces más. Yo lo pagué en silencio, con una sonrisa falsa, mientras por dentro me preguntaba cuándo habíamos pasado de agradecer lo necesario a exigir lo innecesario. Las conversaciones en casa comenzaron a volverse un campo minado. Si hablaba de mis dolores de espalda, ella respondía que otros hombres trabajaban más y no se quejaban. Si mencionaba lo difícil que era ahorrar, decía que todo eso era mi obligación. Yo me tragaba las palabras porque tenía miedo de que se enojara, de que me dejara, de que mis hijos crecieran viéndome como un fracasado.
Nunca quise pelear, nunca quise levantar la voz, pero ese silencio se convirtió en su arma más poderosa. Con el tiempo, me di cuenta de que ya no me pedía cosas, me las imponía. Tienes que mandar $1000 este mes a mi familia, porque mi hermano está en problemas. Quiero que compres un lote en México para que tengamos algo allá. Necesitamos renovar la sala completa porque esta se ve vieja. Yo asentía, aunque mi cuerpo ya no podía más. Trabajaba 3 turnos, comía de pie, dormía en el carro entre un trabajo y otro, todo para no fallarles. Lo peor fue cuando comenzó a jugar con mis miedos. Si no haces esto, ¿qué pasará si migración te agarra? ¿Qué será de mí y de los niños? Necesitamos estar seguros. Esas palabras eran un veneno. Ella sabía que mi mayor temor era ser deportado, dejar a mis hijos solos, perder todo lo que había construido, y usaba ese temor para doblarme, para obligarme a aceptar cosas que en otro momento habría cuestionado. Yo veía las cuentas vacías y mis manos vacías, pero seguía pensando que algún día me lo agradecería, que mis hijos crecerían sabiendo que su padre dio la vida por ellos. Lo que no sabía era que detrás de esas exigencias se escondía algo más oscuro, algo que ni en mis peores pesadillas habría imaginado. Esta no es solo mi historia, es la de miles de inmigrantes que cargan con el peso del sacrificio y la traición. Suscríbete, comenta tu experiencia y sigamos luchando para que nadie se quede sin voz. Ahora, en esta celda fría, me doy cuenta de que esa manipulación fue el primer paso hacia la traición. Cada silencio, cada exigencia, cada mirada de desprecio era una señal de que ya no era su compañero, sino un estorbo que tarde o temprano iba a eliminar de su camino. Y yo, con el corazón ciego de amor, no quise verlo. El pedido imposible llegó en una noche de verano, cuando el calor no me dejaba dormir, y yo todavía tenía el uniforme de trabajo pegado al cuerpo por el sudor. Ella estaba sentada frente a mí en la mesa, con una carpeta llena de papeles. Sus ojos no eran de súplica, eran de mandato. Quiero que compres una casa en México para mi familia. Ya no podemos seguir viviendo solo aquí. Necesitamos tener algo allá. Me quedé en silencio, con la boca seca. Yo apenas ganaba lo suficiente para pagar la renta en Los Ángeles, la comida de los niños y los envíos que ella pedía mes tras mes. ¿Con qué dinero pensaba que podría comprar una casa? Le expliqué con calma que no era posible, que las cuentas no alcanzaban, que necesitábamos ahorrar más tiempo. Pero ella no quería razones. Golpeó la mesa con la mano y me dijo con voz firme: «Si no lo haces, entonces dime de qué sirves». Esa frase me atravesó como un cuchillo. ¿De qué sirvo? Como si 18 años de sudor, de noches en vela, de manos destrozadas por el cemento y la madera no significaran nada. Esa noche me di cuenta de que para ella yo no era un esposo ni un padre, sino una máquina de dinero que había dejado de producir suficiente. Los días siguientes fueron un infierno. Ella no me hablaba, me daba la espalda en la cama, apenas me dirigía la palabra para decirme lo que faltaba en la despensa. Mis hijos me miraban confundidos, como si de pronto yo hubiera hecho algo terrible que no entendían. Y yo, en silencio, seguía saliendo a las 4 de la mañana, seguía regresando de madrugada, tratando de encontrar la forma de cumplir con algo que era imposible. Comencé a trabajar horas extras en todos los lugares que pude. Tomaba turnos en la construcción de día y de noche limpiaba oficinas en el centro. Había días en que no veía a mis hijos más que dormidos, con las luces apagadas en sus cuartos. Yo los observaba en silencio, les acomodaba la cobija y me preguntaba si algún día entenderían que todo lo hacía por ellos. Pero no importaba cuánto trabajara. El dinero nunca alcanzaba. Cada cheque se esfumaba en cuentas, en deudas, en cosas que ella decía que eran necesarias. Yo cada vez me sentía más vacío, más usado, como si mi vida entera estuviera resumida en dólares que desaparecían apenas salían de mis manos. Un día, agotado, me atreví a decirle que no podía más, que necesitábamos parar, que lo que me pedía era inalcanzable. Ella me miró fijo, con una calma que me asustó más que cualquier grito.
Entonces quizás sea mejor que pienses en lo que arriesgas estando aquí. No tienes papeles. Cualquier día pueden venir por ti. Me quedé helado. Lo dijo como si no fuera un temor compartido, como si no le doliera pensar que podrían deportarme. Lo dijo como una advertencia, como un arma. Y ahí entendí que no solo me manipulaba con dinero, sino también con mi miedo más profundo. Los días se volvieron grises. Ya no había risas en casa, ya no había abrazos. Yo me convertí en un fantasma que trabajaba sin descanso para sostener un techo que ya no sentía mío. Cada vez que ella mencionaba la casa en México, sentía un nudo en el estómago. Era imposible, pero ella no aceptaba un no. Y esa presión fue creando un muro invisible entre nosotros, un muro más alto que cualquier otro que yo hubiera construido en mis años de obrero. A veces pienso que ese pedido imposible fue el principio del fin, fue la línea que marcó que ya no había vuelta atrás, que ella había dejado de verme como hombre y había comenzado a verme como obstáculo, porque en su mente, si yo no podía cumplir con lo que exigía, entonces ya no servía. Y alguien que no sirve, tarde o temprano se reemplaza o se elimina. Ahora, recordando cada detalle desde esta celda fría, entiendo que esa fue la señal más clara de lo que vendría. Yo creía que aún podía rescatar algo, que aún podía demostrarle que mi amor era más fuerte que cualquier cuenta bancaria. Pero la verdad es que ella ya había tomado una decisión mucho antes. El pedido imposible no era solo un capricho. Era la prueba que sabía que yo nunca podría superar. La excusa perfecta para justificar lo que estaba por hacer. El descubrimiento de la mentira llegó como un golpe seco, de esos que te dejan sin aire y te hacen tambalear aunque estés de pie. No fue una escena de película, no fue una confesión dramática en medio de gritos, fue algo más cruel. Un papel olvidado en la mesa de la cocina, una factura que no cuadraba, una llamada atendida por error. Recuerdo que esa tarde había llegado temprano de la obra porque la lluvia había detenido el trabajo. Entré empapado, con la ropa pesada y las botas llenas de barro. Ella no estaba en casa, y los niños estaban en sus cuartos. En la mesa encontré un sobre abierto con el membrete de un banco en México. Al principio pensé que era algo de sus padres, alguna cuenta pendiente allá. Pero cuando lo abrí, vi mi nombre escrito en el remitente, aunque yo nunca había firmado nada. Leí las líneas una y otra vez. Era un crédito hipotecario a nombre de ella, con mi información usada como respaldo. Lo peor no era el monto, una cantidad absurda que yo nunca podría cubrir, sino que ella había puesto como dirección de contacto la de aquí, la misma donde vivíamos, y en los movimientos bancarios había depósitos que yo jamás había hecho. Entonces lo entendí. Durante años había usado mis envíos y parte de mi salario para mover dinero sin que yo lo supiera. Me senté con el papel temblando en las manos, el corazón golpeándome en el pecho. Era como si todo el sudor, cada dólar que había mandado, no hubiera ido a mis hijos, sino a alimentar un plan secreto que yo desconocía. En ese instante, recordé todas las veces que me decía que necesitaba más, que los gastos eran mayores, que la familia en México estaba en problemas. Ahora comprendía que había usado esas historias para cubrir un hueco que ella misma estaba cavando. Esa noche la confronté. No lo hice con gritos, no tenía fuerza para eso. Solo le puse el papel enfrente y le pregunté qué significaba. Al principio lo negó, con esa calma que usaba para hacerme sentir que yo estaba exagerando. Luego, al ver que no podía sostener la mentira, me dijo con frialdad: «Lo hice por nosotros. Tú no entiendes. Siempre vives con miedo a migración. Yo necesito asegurarme de que si te pasa algo, yo y los niños tengamos dónde vivir». Sus palabras me partieron en dos. No era solo la traición de usar mi nombre sin permiso, era la frialdad con la que justificaba todo, como si yo ya estuviera condenado, como si ya hubiera aceptado que mi destino era desaparecer y dejarla a salvo. En sus ojos no había culpa ni remordimiento, solo un cálculo frío, como si hubiera hecho lo correcto por adelantado. Los días siguientes se volvieron insoportables. Yo ya no podía mirarla sin pensar en todo lo que me había ocultado.
Cada vez que me acercaba, recordaba las veces que había trabajado 3 turnos seguidos, pensando que lo hacía por mi familia, mientras ella construía un futuro paralelo sin mí. El silencio en la casa era denso, cargado de resentimiento. Yo intentaba mantener la calma por mis hijos, pero por dentro estaba roto. Un sábado, mientras lavaba la ropa en el garaje, escuché una conversación que terminó de destruirme. Ella hablaba por teléfono con alguien de su familia en México, y no sabía que yo estaba ahí. «No se preocupen», dijo. «Pronto vamos a tener la casa lista». Él ni cuenta se da. Sentí que el piso se me abría. No solo me había mentido, no solo me había usado, sino que lo hacía con orgullo, compartiendo mi sacrificio como si fuera un botín. Esa noche no dormí. Me quedé sentado en la sala, mirando las paredes que yo había pintado, el techo que yo había reparado, los muebles que había comprado con cada dólar que pasaba por mis manos, y me preguntaba cómo había sido tan ciego. ¿Cómo no vi antes que la mujer que dormía conmigo no estaba a mi lado, sino planeando a mis espaldas? Con el tiempo, mi cuerpo comenzó a resentir todo. Dolor constante en la espalda, migrañas que no me dejaban trabajar, un cansancio que no se quitaba con nada, pero no podía detenerme. Tenía miedo de que, si me derrumbaba, ella encontrara la excusa perfecta para dar el siguiente paso. Y aunque no lo sabía en ese momento, ese paso ya estaba decidido: entregarme. Hoy, recordando desde esta celda, sé que el descubrimiento de esa mentira fue la última advertencia que la vida me dio. Era la señal de que debía escapar, de que debía protegerme, pero yo no lo hice. Me aferré a la idea de que todavía podía salvar algo, que aún había amor escondido bajo todas esas sombras, y por esa ceguera terminé aquí, esposado, convertido en un número más en los registros de migración. La pérdida del trabajo fue el golpe final que abrió la puerta al abismo. Durante 18 años había trabajado en todo tipo de construcciones, desde casas pequeñas en los suburbios de Los Ángeles hasta edificios que hoy aparecen en revistas. Nunca importó que mis papeles fueran falsos, mientras mis manos cargaran bloques, mientras mis hombros resistieran el peso de las vigas, mientras mi espalda aguantara sin romperse. Pero un día, la suerte se terminó. Era un martes. Recuerdo el cielo nublado y el olor a tierra mojada después de la lluvia. El capataz me llamó a su oficina improvisada. Un contenedor con papeles apilados y olor a café viejo. Cerró la puerta y me miró sin rodeos. «Lo siento, Juan, pero no podemos seguir. Ice está haciendo rondas y no quiero problemas», me lo dijo en inglés entrecortado, como si supiera que cada palabra era una estocada. Salí de ahí con mis botas pesadas, con el casco bajo el brazo y la sensación de que el suelo se abría bajo mis pies. El trabajo no solo era mi sustento, era mi identidad. Era lo único que me hacía sentir que pertenecía, que mi sacrificio tenía valor. Sin ese trabajo, yo no era nada más que un indocumentado a la deriva. Esa noche llegué a casa con las manos vacías. Mis hijos corrieron a abrazarme, ajenos a lo que pasaba, pero ella me miró como si ya supiera. «¿Y ahora qué vas a hacer?», me preguntó con voz seca, sin una pizca de apoyo. Le expliqué lo que había sucedido. Le dije que buscaría otra obra, que haría lo que fuera, pero sus ojos me juzgaban, como si ya hubiera fallado, como si ya estuviera condenado. Los días siguientes fueron un calvario. Busqué trabajo en todas partes: restaurantes, talleres, limpiezas. Algunos me daban turnos pequeños, pero nada estable. Cada mañana salía con la esperanza de encontrar algo, y cada noche regresaba con el alma hecha pedazos. El dinero se acababa y las cuentas seguían llegando. Ella no dejaba de recordármelo. «No podemos vivir de promesas», me decía. «Los niños necesitan estabilidad, no excusas». Yo trataba de mantenerme firme, pero por dentro me estaba desmoronando. Había noches en que me quedaba despierto hasta tarde, mirando el techo, pensando en todos los años que había entregado a este país y en lo poco que tenía a cambio. 18 años de sudor, y ahora estaba a punto de perderlo todo. Un día, mientras regresaba de una entrevista fallida,
Encontré a mi esposa en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Cuando entré, cortó la llamada de inmediato. Pregunté con quién hablaba y me respondió que no era asunto mío. Ese fue el momento en que comencé a sospechar que algo se estaba moviendo detrás de mí, que ya no era solo indiferencia, sino un plan en marcha. El dinero ya no alcanzaba para todo. Dejamos de pagar algunas cuentas y las cartas de advertencia comenzaron a llegar. Ella me echaba la culpa de todo. Si hubieras aceptado lo de la casa en México, al menos tendríamos algo asegurado, repetía. Yo guardaba silencio, porque sabía que discutir era inútil. En su mente, yo ya era el culpable de todo, incluso de cosas que ella misma había provocado. Los niños empezaron a sentir la tensión. El mayor me preguntaba por qué ya no llevaba la lonchera llena como antes. La pequeña lloraba porque veía a su madre enojada todo el tiempo, y yo me sentía atrapado, sin poder darles lo que necesitaban, sin poder mostrarles el padre fuerte que había sido durante tantos años. Fue en esa etapa de vulnerabilidad cuando ella tomó la decisión que me destrozó por completo. Yo aún no lo sabía, pero ya había dado mi dirección, ya había hablado con las autoridades, ya había abierto la puerta para que me arrancaran de mi hogar. Lo que para mí era el peor momento de mi vida, para ella era la oportunidad perfecta de deshacerse de mí. Ahora, desde esta celda, entiendo que la pérdida del trabajo no fue solo un golpe económico, fue el inicio de mi caída emocional, el quiebre que me dejó sin defensas frente a la traición. Si hubiera tenido el trabajo, quizás habría aguantado más, quizás habría resistido. Pero al quedarme sin nada, ella vio la grieta por donde clavar el cuchillo final. Ese martes en que me dijeron, lo siento, no podemos seguir, fue el principio del fin, porque ya no era un hombre que sostenía a su familia, era solo un indocumentado vulnerable, un número más en las estadísticas de IC, un obstáculo que ella estaba lista para entregar. La detención fue el momento en que todo lo que había construido se desmoronó en segundos. Recuerdo esa mañana con una claridad dolorosa. El olor a café recién hecho en la cocina, el sonido de mis hijos preparándose para ir a la escuela, la luz del sol filtrándose por las cortinas. Era un día común, uno de esos en que trataba de convencerme de que las cosas mejorarían, de que encontraría un nuevo trabajo, de que la tormenta pasaría. Pero la tormenta ya estaba en la puerta. Escuché los golpes secos en la madera, 3 toques firmes que hicieron temblar la casa. Mis hijos corrieron a la ventana y mi corazón se paralizó al ver las camionetas blancas estacionadas frente al jardín. Lo supe de inmediato. Era Aice. No hubo tiempo de pensar. No hubo tiempo de esconderse. Mi esposa estaba ya en la entrada, con los brazos cruzados, esperando. Y en su mirada no había sorpresa, no había miedo, solo una calma fría que me atravesó el alma. Los agentes entraron con chalecos oscuros y botas pesadas. Pronunciaron mi nombre completo, ese que rara vez usaba. Yo intenté preguntar qué pasaba, aunque ya lo sabía. Uno de ellos me tomó del brazo con fuerza y me empujó contra la pared. El sonido de las esposas abriéndose se me quedó grabado en los oídos, como un eco metálico que aún escucho en las noches. Mis hijos comenzaron a gritar. «¡Papá! ¿Qué está pasando? ¡Suéltenlo!». La pequeña lloraba desconsolada. El mayor intentaba acercarse, pero otro agente lo apartó con un gesto brusco. Yo traté de tranquilizarlos. Les dije que todo estaría bien, aunque en mi interior sabía que era mentira. No había nada bien en ese momento. Todo se había roto. Lo más doloroso no fueron las esposas ni los gritos, fue verla a ella, de pie en la puerta, sin mover un dedo para detenerlos, sin una sola lágrima que demostrara dolor. En ese instante entendí lo que ya sospechaba. Ella los había llamado. Ella había dado mi dirección. Ella había entregado a su propio esposo como si fuera un criminal. Cuando me sacaron de la casa, el aire frío me golpeó en la cara. Los vecinos miraban desde sus ventanas, algunos curiosos, otros indiferentes. Yo quería gritarles que no era un delincuente, que lo único que había hecho era trabajar para sostener a mi familia, pero mis labios no se movieron. La vergüenza me apretaba la garganta. El dolor me rompía por dentro.
Me metieron en la camioneta y las puertas se cerraron con un golpe seco. A través de la ventana vi a mis hijos con las manos pegadas al vidrio, llorando y llamándome. Quise romper esas cadenas, salir corriendo, abrazarlos una última vez, pero lo único que pude hacer fue mirarlos hasta que desaparecieron de mi vista. Esa imagen, la de sus rostros desesperados, se quedó tatuada en mi memoria. El trayecto hasta el centro de detención fue silencioso. Los agentes hablaban entre ellos, riendo de cualquier cosa, como si yo no existiera. Yo solo miraba mis manos esposadas, las mismas que habían levantado casas, cargado vigas, enviado dólares cada mes. Ahora estaban atadas como las de un criminal. Al llegar al centro, el olor a desinfectante me golpeó de inmediato. El edificio gris, las rejas, los pasillos fríos. Me quitaron mis pertenencias, me revisaron como si buscara esconder algo. Me trataron como un número más. Me entregaron un uniforme naranja, áspero, que me recordaba que ya no era un hombre libre, sino un detenido más en una jaula invisible. La primera noche en la celda fue un infierno. El colchón delgado, la cobija húmeda, el murmullo constante de otros hombres llorando o rezando. Yo me quedé en silencio, con los ojos abiertos, repasando cada instante que me había llevado hasta allí. No podía dejar de pensar en ella, en cómo había cruzado la línea sin temblar, en cómo había entregado al hombre que durante 18 años se dejó la vida trabajando para darle todo. A veces pienso que lo más cruel de la detención no fue la humillación pública, ni las esposas, fue la traición que la precedió. Porque uno puede resistir el dolor físico, pero no hay fuerza suficiente para soportar el peso de que la persona que juró estar a tu lado en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza, sea la misma que abre la puerta para destruirte. Esa noche, acostado en el catre de metal, juré que no volvería a ser el mismo. Algo en mí se quebró para siempre. Y aunque todavía me quedaba enfrentar la audiencia, todavía me quedaba escuchar la sentencia de un juez que decidiría mi destino, yo ya sabía que lo había perdido todo antes de poner un pie en esa corte. La audiencia fue el segundo entierro de mi vida. El primero había sido el día en que me esposaron frente a mis hijos. El segundo ocurrió en esa sala helada, donde un juez, sentado detrás de un escritorio alto y distante, tenía en sus manos la decisión de borrar 18 años de mi historia en este país. Recuerdo la sala como un lugar frío, con paredes grises y un silencio que pesaba más que las cadenas en mis muñecas. Me sentaron en una banca junto a otros hombres y mujeres que compartían el mismo destino. Algunos lloraban, otros rezaban en voz baja, otros simplemente miraban al suelo con la mirada perdida. Yo trataba de mantener la cabeza en alto, pero por dentro sentía que me estaba desmoronando. Cuando pronunciaron mi nombre completo, me levanté y caminé hacia el frente. El sonido de las cadenas en mis pies resonaba en el suelo. Cada paso me recordaba que ya no era libre. Me senté frente al juez, y a mi derecha estaba un intérprete que traducía cada palabra, aunque yo ya entendía lo suficiente para saber lo que estaba en juego. El abogado de inmigración habló de mí como si fuera un expediente más, un número entre miles. Residencia ilegal, 18 años en el país, múltiples trabajos sin autorización, sin antecedentes criminales. Lo decía con una voz monótona, sin emoción, como si no hablara de un hombre con hijos y sueños, sino de un objeto fuera de lugar. Cuando me dieron la palabra, mis manos temblaban. Respiré hondo y conté mi historia. Hablé de los 18 años de sacrificio, de las casas que construí, de los dólares que envié cada mes, de los hijos que crié en este país. Le dije al juez que nunca había cometido un crimen, que lo único que había hecho era trabajar hasta dejar mi cuerpo roto para sostener a mi familia. Mis palabras se quebraban, mi voz temblaba, pero hablé con el corazón desnudo. El juez me escuchaba sin expresión. Yo buscaba en su rostro algún signo de compasión, alguna señal de que mis años de esfuerzo significaban algo, pero su mirada seguía fija, distante, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que yo abriera la boca.
Lo más doloroso fue cuando escuché el testimonio de mi esposa. No estaba obligada a hablar, pero lo hizo. Entró en la sala con paso firme, bien vestida, sin una lágrima. Cuando el juez le preguntó si sabía de mi situación, respondió con una seguridad que me heló la sangre. Sí, supe todo el tiempo que estaba ilegal. Le advertí muchas veces que arreglara sus papeles, pero nunca lo hizo. Yo tengo que pensar en mis hijos, en su futuro. No podemos vivir con miedo. Cada palabra era un puñal. No habló de mis sacrificios, no habló de los años en que yo sostuve la casa con mi sudor. Solo me pintó como un hombre irresponsable que nunca hizo lo suficiente. Y lo peor fue cuando el juez le preguntó cómo se había enterado Aice de mi dirección. Ella no dudó. Fui yo quien llamó. No podía seguir así. El silencio en la sala fue absoluto. Yo la miré, esperando que en algún instante se quebrara, que mostrara un mínimo de arrepentimiento. Pero sus ojos eran fríos, como si no me conociera, como si yo nunca hubiera compartido mi vida con ella. En ese momento comprendí que ya no quedaba nada, que la mujer que amé había muerto mucho antes para mí. El juez asintió lentamente, tomó unos papeles y comenzó a leer la resolución. Orden de deportación. 3 palabras que se sintieron como una sentencia de muerte. Mi cuerpo se estremeció, mis manos sudaban, mi respiración se volvió pesada. Todo lo que había construido, todo lo que había soñado, se desmoronaba con esa frase. El intérprete me lo repitió en español, aunque yo ya lo había entendido. Debía abandonar el país. 18 años reducidos a un veredicto frío. Cuando salí de la sala, sentí que mis piernas no me sostenían. Otros detenidos me miraban, algunos con compasión, otros con resignación. Yo solo pensaba en mis hijos, en cómo les explicarían que su padre ya no estaría. Pensaba en sus rostros pegados a la ventana el día que me llevaron, en sus lágrimas, en sus gritos. ¿Quién iba a consolarlos ahora? Esa noche, de regreso en la celda, me recosté en el catre y miré el techo húmedo. Escuchaba a otros hombres sollozar, rezar o golpear las paredes en desesperación. Yo me quedé en silencio, con las lágrimas corriendo por mi rostro, entendiendo que había perdido no solo un país, sino también la confianza, el amor y la familia que había jurado proteger. La audiencia había terminado, pero la verdadera condena era otra: vivir sabiendo que quien debió ser mi refugio fue quien me entregó. El giro inesperado no llegó en forma de milagro, ni de una absolución repentina del juez. Llegó como un destello de humanidad en medio de la oscuridad más densa. Yo ya me había resignado a la deportación. La orden estaba firmada. Mi nombre era un número más en los archivos de ICE, y cada día en la celda me acercaba más al vuelo que me arrancaría de la vida que había construido. Pero en ese túnel de desesperanza apareció una voz que no esperaba, la de mi hija mayor. Un día recibí la visita de mis hijos. Me sentaron en una sala pequeña, con un vidrio de por medio y un teléfono viejo en la mano. Cuando vi sus rostros, se me rompió el alma. Estaban más flacos, con los ojos rojos de tanto llorar. La pequeña apenas podía hablar entre sollozos, y el mayor intentaba mantenerse fuerte, aunque la rabia le salía por los ojos. Pero fue mi hija la que tomó el teléfono con determinación. Papá, no estás solo. No vamos a dejar que esto quede así. No entendía a qué se refería, pero ella continuó. Me contó que había hablado con una maestra de su escuela, una mujer que siempre me había admirado por cómo trabajaba para darles todo. Esa maestra, al enterarse de lo que había pasado, contactó a un grupo comunitario que defendía a inmigrantes en Los Ángeles, y contra todo pronóstico, habían decidido tomar mi caso. Al principio pensé que era solo una ilusión, un intento de consolarme, pero a los pocos días, un nuevo abogado vino a verme. No era como el primero, frío y distante. Este hombre me miró a los ojos y me dijo: «Tu historia importa. No prometo milagros, pero vamos a pelear». Sus palabras encendieron una chispa que yo creía apagada para siempre. Comenzaron a investigar mi caso. Buscaron pruebas de los 18 años de trabajo, cartas de empleadores, testimonios de vecinos y amigos. Incluso mis hijos escribieron declaraciones contando
cómo había sido mi vida, cómo yo nunca había cometido un crimen, cómo todo lo que había hecho era para darles un futuro. Cada hoja, cada firma, era un pedazo de verdad que se resistía a desaparecer. Mientras tanto, en la celda, yo sentía algo nuevo, esperanza mezclada con miedo, porque cada vez que me aferraba a esa posibilidad, recordaba que la traición seguía ahí. Mi esposa no volvió a visitarme, no contestó llamadas, no preguntó por mí. Era como si ya me hubiera borrado de su vida, y en cierto modo, eso me liberaba. Me dolía, pero también me hacía entender que lo único verdadero que me quedaba eran mis hijos. El día de la apelación, volví a estar frente al juez. El abogado presentó las pruebas, habló de mis años de trabajo, de mi contribución a la comunidad, de mi vida dedicada a mi familia. Yo observaba al juez, tratando de descifrar si esas palabras hacían alguna mella en su rostro impenetrable. Al final, no hubo una decisión definitiva, pero sí algo que me devolvió el aire, una suspensión temporal de la deportación. No era libertad, pero era tiempo, tiempo para seguir peleando. Esa noche, de regreso en el centro de detención, me recosté en el catre y miré el techo con lágrimas en los ojos. No eran lágrimas de derrota, sino de gratitud, porque en medio de la traición más cruel, mis hijos habían sido mi salvación. Ellos, con su inocencia y su valentía, habían movido lo que yo ya no podía mover. Ese fue el giro inesperado, darme cuenta de que aunque mi esposa me había entregado, mis hijos jamás lo harían, que aunque perdiera todo lo demás, aún tenía algo por lo que luchar. Y en ese momento lo decidí. Aunque el sistema intentara borrarme, aunque ella me hubiera traicionado, yo no me rendiría. Mi voz seguiría contando mi verdad, para que mis hijos supieran que su padre nunca se quebró, que siempre peleó hasta el final. Hoy, mientras escribo estas palabras desde el centro de detención, entiendo que mi historia no se trata solo de deportación, ni siquiera solo de traición. Se trata de resistencia, de la capacidad de un corazón roto para seguir latiendo cuando ya no queda nada. Se trata de la verdad desnuda de la vida de un inmigrante. Damos todo, dejamos todo, y aún así, a veces, lo perdemos todo. Durante meses me pregunté una y otra vez por qué mi esposa me entregó. ¿Qué la llevó a cruzar esa línea tan brutal? ¿Fue el dinero? ¿Fue cansancio? ¿Fue ambición de una vida que yo no podía darle? Nunca tendré la respuesta completa, porque ella decidió callar, borrarme de su vida como si yo hubiera sido un error. Pero lo que antes me atormentaba ahora, lo veo con otra luz. Su traición no define quién soy. Su frialdad habla de ella, no de mí. Lo que me define son mis hijos. Son ellos los que, a pesar del miedo, alzaron la voz por mí. Son ellos los que recuerdan mis madrugadas, mis botas cubiertas de cemento, mis manos sangrantes al final de cada jornada. Ellos saben que nunca fui un criminal, que mi único delito fue querer darles un futuro mejor. Y eso es lo que me sostiene. En esta celda, aprendí a valorar las pequeñas cosas. Un rayo de sol que se filtra por la ventana, una carta escrita a mano que llega desde la escuela, una palabra de aliento de otro detenido que comparte mi dolor. Aquí adentro, donde todo parece diseñado para quebrarnos, descubrí que no me pueden quitar lo esencial, la dignidad de haber vivido con entrega, la certeza de que cada dólar enviado llevaba mi amor escondido, la fuerza de seguir creyendo, aunque me traicionaron. Si algún día soy deportado, no me iré derrotado. Regresaré con la frente en alto, sabiendo que lo di todo. Y si la vida me da otra oportunidad aquí, seguiré luchando, no por ella, no por la que me entregó, sino por mis hijos, por su futuro, por mi verdad, porque nadie podrá borrar los 18 años en los que sostuve un hogar con mis propias manos. He aprendido que la traición más grande puede abrir también la puerta a la claridad. Ella me enseñó, con su frialdad, que el amor no se mide en promesas rotas ni en cuentas bancarias. Yo medí el amor en sacrificios, en horas de trabajo, en noches de soledad. Quizás ella nunca lo entendió, pero mis hijos sí.
y eso basta. Ahora, cuando cierro los ojos en la oscuridad de esta celda, ya no veo las sirenas ni las esposas, veo los rostros de mis hijos, su mirada firme el día que me prometieron que no me dejarían solo. Esa es mi victoria, aunque el sistema diga que soy un número. Esa es mi libertad, aunque tenga barrotes alrededor. La vida me arrancó mucho, pero no logró arrancarme la esperanza, y aunque la traición de mi esposa siempre dolerá como una herida abierta, aprendí a mirarla no como mi final, sino como el inicio de otra historia, la de un hombre que, incluso en su peor momento, nunca dejó de luchar por la verdad.